Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos bien. Eh, Vamos a empezar a tener este tipo de vínculo que es un poco unidireccional. Después les voy a informar por qué canal y con qué asiduidad nos vamos a encontrar en alguna otra plataforma que nos permita interactuar de manera eh, instantánea, ¿no? Bueno, comenzamos acá este largo video que lo voy a dividir en varias partes. Esta sería la primera. Entonces voy a hacer un pequeño plan para no aburrirlos en parte y para ir al punto. Eh, la primera cuestión se dividiría en dos enfoques. El primer enfoque es, ustedes muchos ya están en la docencia, en la profesión, y los que no están están muy cerca de serlo, o lo serán a la brevedad. En este caso el profesor en historia eh, tiene de por sí un amor, un acercamiento a la disciplina y a todo lo que incluye ese amor por la disciplina, que significará la política, el debate, esa puja, ese conflicto donde se dirimen escenarios de proyección futura. Imposible separar el marco político del marco histórico, pero aún así debemos hacerlo. ¿En qué momento no podemos evadirlo? Bueno, no podemos evadirlo en el momento que tenemos que justificar nuestro posicionamiento con respecto a el proyecto de Marras. Y en este caso yo tengo que fundamentarles a ustedes por qué el proyecto Historia Argentina del siglo XX se va a enmarcar en tal enfoque. Dicho esto, todos ustedes y yo y todos los que estamos preocupados por la historia y estudiamos historia, nunca terminamos de estudiar historia. Los acontecimientos van siendo revisados y nosotros mismos en nuestra biografía política de trayectoria ciudadana, de involucramiento con colectivos, con involucramiento de adhesiones, de lecturas, eh, vamos cambiando, vamos volviendo sobre nuestros pasos, vamos desechando o revisitando adhesiones y reformulaciones o nuevos principios que antes no teníamos contemplado. Por lo tanto, la famosa multiperspectividad, eh, la controversialidad natural, la multicausalidad de la que hablamos, ¿se acuerdan?, en primer año en INTA, va a estar presente todo el tiempo y no me voy a desdecir un centímetro de esto. De cualquier modo, en algún lugar hay que pararse. Entonces, la perspectiva que yo voy a asumir y la que voy a fundamentar es la de solicitarles que durante el transcurso de Argentina del siglo XX, por razones que son obvias, porque es el siglo que acabó hace poco, todos nosotros nacimos, eh, disculpen, todos nosotros eh, nacimos en el siglo XX. Si hay alguno que no nació en el siglo XX, avise porque no es bienvenido. Puede ser que haya algunos, es un chiste. Bueno, pero esto implica eh, que nuestra propia vida, la vida de nuestros padres, está tramada por las circunstancias de las cuales vamos a tener que observar y elaborar criterios y a lo mejor develar una cantidad de hechos que no estaban revisados porque estaban de alguna manera empañados o focalizados dentro de principios no revisados, porque su adhesión era una relegación ideológico, estética, familiar o tribal o clánica, digamos, ¿no? Es decir, pertenezco a esta familia,
mi familia era del PC, ¿vieron? Y entonces me llevaban eh, a la cooperativa, estoy dando un ejemplo, ¿no? No fue así, pero podría haber sido. Me llevaban y bueno, y ahí recitábamos la internacional y la cantábamos. Entonces, bueno, mal puedo desconocer esto. Bueno, otros dirán lo mismo porque lo llevaban a la iglesia y fue monaguillo, etcétera. Digo, y esos tramados, claramente forman parte de nuestras convicciones, de nuestros principios para mirar el mundo y demás. Bueno, tenemos que contar con esos y a la hora de enfocar las problemáticas que vamos a enfocar, despojarnos por un tiempo en el cual deberemos llevar a cabo lecturas que no hemos hecho, análisis que no hemos hecho, y bienvenido sea que yo pueda durante este año a ustedes llevarlos a lugares incómodos. Si yo logro que todos ustedes se sientan siempre más o menos incómodos con lo que creían, con lo que no creían, quiere decir que entonces, bueno, estamos presentando problemas que van a quedar en parte como incógnita, no los vamos a responder todos, y que ustedes van a tener líneas de futura investigación, líneas de repregunta, líneas de incógnita, que son, me parece a mí, los verdaderos canales con los cuales uno transita la profesión. Primer punto. Reitero, como sintético, suspender provisoriamente antes de las lecturas y cuando accedamos a los debates, exposiciones, puestas en común, todo principio que suponga que la polémica va a un lugar de que esto me es desconocido. Y no digo que me es desconocido, pero digo que está mal. Bien, suspendamos. Lo que tenemos que hacer es ir a la empiria. Va a costar, es dolorosísimo, y es así. Este no es un alejamiento ideológico, lo que estoy diciendo es una suspensión provisoria, una puesta entre paréntesis de estos principios que no siempre están dichos, desde los cuales yo configuro el mundo en una matriz favorable, cercana, y otra que es por sí maliciosa, injusta, confusa, indeterminada, múltiple, ¿no? Porque no nos vamos a quedar, no vamos de ninguna manera vamos a quedarnos en un plano maniqueo de la cuestión. Bien, en relación con esto, el posicionamiento que yo tengo, que desde lo personal ha ido variando múltiples veces, y esto no es un tema, porque si el tema se trata de qué, digamos, de qué pienso yo de alguna otra cosa, en mi fuero íntimo, me descolocaría de esto mismo que les estoy diciendo. Lo que importa es desde qué lugar hice la elección hicimos con Fernando Mareque, una elección de un corpus bibliográfico y la presentación de una cantidad de fuentes que consideramos es lo necesario, suficiente y rico para hacer una introducción a la historia de Argentina del siglo XX. De más está decir que la pasión que nos acerca a la historia argentina es natural y bienvenida. Y también decirles, como hablé al principio, de que los dos enfoques, dicho todo esto de la pasión por la disciplina, nos obliga desde el lugar metodológico, es decir, desde el rol del enseñante que aborda una problemática con la necesidad de que esa presentación tenga el cuidado por el desarrollo de las subjetividades de los adolescentes y jóvenes con los que vamos a trabajar, en aras de que la libertad pasa pasa por el hecho de que ellos puedan configurar dentro de un marco en donde se les presenten variadas opciones, el nudo, los nudos que tendrán que después ir adoptando, pero enseñarles siempre que el afán del espíritu crítico implica revisarse
desde las dudas, revisar todo lo que nos llega, pero también revisarse desde los principios desde donde enfocamos. Y cuando los revisamos y tenemos que partir a establecer un proyecto, hacerlo desde el lugar de definir cuál es el formato que tenemos que plantear. Entonces, profesores en secundaria, tenemos este doble carril de que los alumnos vean en nosotros un nivel de pasión, de apasionamiento por enseñar, también de amor hacia la disciplina, hacia lo económico, político, cultural, hacia todo lo que configura los rasgos de una sociedad, la conformación identitaria de, en este caso, la nación argentina, pero que esa pasión no nuble la posibilidad de hacer un análisis racional, disciplinario, que el espíritu crítico permita que todos aprendan en libertad. Es un ejercicio muy difícil. Yo no sé, otras disciplinas deben tener otros problemas, pero les puedo asegurar que a los que hacemos historia siempre se nos ha escapado algo desde algún lugar interior que tenía que ver con, bueno, un dolor, una búsqueda, pero bueno, un grito que podía catalogar, descalificar o establecer un marco indebido ante un público que no siempre tenía las herramientas posibles para rebatirnos o repreguntarnos y que en este caso lo peor que puede pasar para los adolescentes y los jóvenes es que eh, empiecen a sentir que somos figuras eh, tan ejemplares, no porque estamos preocupados por los que les pase, por lo que piensen y porque se desarrollen como personas equilibradas, bondadosas, solidarias, democráticas, etcétera, etcétera, sino que estén cerca nuestro porque les parezca que algo que decimos está muy cerca de alguna ensoñación, imaginería o proyección que los adolescentes tienen como tales. Si eso pasa es definitivamente demagógico y tenemos que mantener una simetría. Nosotros somos adultos responsables de los adolescentes y de los jóvenes y ellos están haciendo un tránsito en el cual nosotros somos en buena medida responsables de eso, de que eso no ocurra. Y que si en algún caso nos tienen como figuras ejemplares y a las cuales recurrir, sea para que en todo caso les permitamos pensar y acomodar su confusión en aras de su propia búsqueda, encontrar su propio camino. Bien, para que esto se lleve a cabo de alguna manera, ahora estoy hablando de Argentina, siglo XX, pensando como un profesor que piensa la disciplina de la cual todos estamos enamorados y a la vez la tenemos que enseñar, dicho todo esto, voy a intentar, cuando no lo sea me lo avisan, practicarlo. Lo vengo haciendo con variado éxito. Cuando digo variado éxito, significa que me faltaba bastante. Algunas veces lo logro, muchísimas veces no. Eh, bien, un alumno de cuarto año de la carrera de profesorado en historia, para de alguna manera tramar lo que yo estoy planteando como propósitos, como, a ver, expectativas de logro, ¿no? Tiene que tener a los docentes, en este caso a mí, a Fer como ayudante, eh, que les permitan tener acceso a variadas fuentes y a encontrar diversos caminos para leer a izquierdas, a derechas, al centro, arriba, abajo. Hacer esto implicaría cursar múltiples seminarios, además de estos 4 módulos que implica la carrera en un año. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es, modestamente, recortar este siglo XX entre 1880 y el 2010
intentando presentarles un corpus bibliográfico y de fuentes que está establecido en el plan que les enviamos, con alguna bibliografía que consideramos que es profesional. ¿Qué significa que es profesional? A ver, significa variadas cosas. Significa que en principio esa bibliografía está suficientemente revisada por otros especialistas que, amén de sus posicionamientos ideológicos, epistemológicos, tribales o institucionales, es decir, que pertenezcan a la universidad privada tal o al centro de investigación cual, y aún así sean citados, porque reconocen que esos trabajos, esos textos, esos papers, mantienen posiciones equilibradas, penetrantes, agudas, que permiten mantener un conocimiento cabal del periodo y que desde ahí se puede acceder a otras visiones eh, muchísimo más marginales. ¿Qué me refiero a muchísimos más marginales? Uno podría, ese mismo periodo, plantearlo desde lugares claramente límites, es decir, presentarse como un historiador marxista y entonces omitir una buena parte de la cultura porque entendemos que esa superestructura, eh, digamos, se colige, se desprende de determinado tipo de Estado y que entonces, bueno, esos marcos de determinación quedan, si ustedes quieren, como detalles que no es plausible analizar en profundidad. O desde otro lugar, suponer que, bueno, que lo que ocurre desde el punto de vista de la filosofía de la historia es una determinación que está dada per se eh, en una estructuración natural, comillas. Entonces ahí podríamos acceder a los nacionalismos o al pensamiento cristiano o a variadas filosofías idealistas, y estoy poniendo los extremos, ¿verdad? Es decir, ahí desde el punto de vista filosófico uno puede partir desde la libertad o desde el marco de la justicia negada, o desde la injusticia, desde la desigualdad, y estaría planteando ese periodo histórico, pero siempre narrándolo desde un ángulo que desde ya, desde el mismo momento en que comienza la narración, plantea que los explotadores, supongan, o que en otro caso, que los trabajadores tienen ese posicionamiento en tal marco, y ese marco los clasifica, los categoriza. Bien, razonablemente Fernando y yo pensamos que, y lo venimos practicando, que estos textos son muy importantes, pero también es muy importante leer a izquierda y a derecha. Por lo tanto, los trabajos historiográficos escritos por marxistas muchas veces son fabulosos, y vamos a usar algunos. Eh, por lo general, no es muy razonable que sean el texto marco. También hay que leer a la derecha, que habla desde el liberalismo y desde posiciones que hay que conocer. Las fuentes digamos, que se suman, cuando digo fuentes me refiero a, bueno, escritos de partido, escritos de organizaciones, cartas, discursos, trabajos. ¿Por qué hablar tanto de lo que dijo fulano, que dijo sutano, de lo que dijo Perón? Bueno, a lo mejor lo bueno es escucharlo a Perón. ¿Entienden? Tenemos una variada cantidad de fuentes como para hacer un análisis que es muy necesario. Y también es necesario a los alumnos llevarlos a no tanto opinador y comentarista y escritor de lo escritor del escritor, sino, bueno, esta es la fuente. Hay variadísimas fuentes de ese tipo. Eh, Muy bien. Creo que con esto que les digo, les he presentado por lo menos dos o tres puntos centrales. Corto acá y hacemos otro sobre las categorías
estructuras, procesos y variables que se desprenden de este posicionamiento que lo podemos llamar más o menos profesional.